el auspicio del Grupo Vigama. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Oscar, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oscar, esta semana estamos recibiendo a Luis Fernando Falén, analista senior de IntelliGoSap. Como todos sabemos, el tema no solamente de bolsa de valores, sino las inversiones y todo este tema que mueve el sector minero, ¿no? Claro, la bolsa de valores ha sido siempre una manera de medir, digamos, cómo se está comportando el sector en el mundo y en el Perú en particular. De hecho, conversar con alguien que está viviendo el tema de la bolsa de valores va a ser importante para muchos de nuestros televidentes que siguen con interés cómo viene la bolsa. Y a ver si realmente pues está viendo una... Ahora, las juniors también necesitan pues de la bolsa muchas veces para captar capitales, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo vamos con este tema. Exactamente. Bien, tras la pausa venimos con la entrevista. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Bien, como habíamos señalado, estamos con el señor... con el analista senior de IntelliGoSap, Luis Eduardo Falén. Bienvenido, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Luis Eduardo, cuéntanos en IntelliGoSap, ¿cuál es la proyección del sector minero, digamos, cerrando ya, faltan 2 meses para cerrar el año? ¿Cuál es la proyección? Hablemos primero del 2016 para después ver un poco las proyecciones, o más que la proyección, ¿cuál es el análisis del 2016 con respecto al sector minero? Bueno, en general, el 2016 ha sido un año bastante bueno, principalmente por un tema de precios. Y tal vez lo que vale la pena resaltar es cómo a fines del año pasado no se esperaba esto para el sector. Más bien las perspectivas eran malas, tanto para los precios de metales preciosos, metales base. Y tal vez la pregunta es qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió con la bolsa y con el sector en general? Y el primer semestre fueron básicamente 3 cosas que marcaron el ritmo de la bolsa. Primero, que el ritmo de alza de tasas por parte de la Fed fue menor al esperado, eso como un primer punto. Segundo, había mucho temor a nivel local por el fenómeno del Niño, que se disipó. Y tercero, y tal vez uno de los más importantes a nivel local, fue el hecho de los resultados de la primera vuelta electoral. Una vez que sucedió eso, la bolsa se puede decir que llegó a sus niveles máximos de rendimiento. Y a partir de, luego que han pasado estos factores, ya en la segunda parte del año, a partir de julio, ya el rendimiento de la bolsa sigue positivo, pero cada vez menor. Entonces, el sector minero en general, por los factores internacionales que apoyaron a que haya que el alza de tasas fuera menor al esperado, y esto presionó al alza los precios de los metales preciosos y en general de los commodities, ha hecho que las empresas mineras tuvieran buenos rendimientos. De hecho, cuando tú comparas ya en el tercer trimestre los precios promedios del tercer trimestre de este año con respecto a los del año pasado, ves que las variaciones son positivas, algo que no se veía desde el 2012 incluso. Así es. Esto ha sido algo bastante bueno y ha impactado positivamente los resultados de las mineras. De hecho, el tercer trimestre es el trimestre del 2016 en que, en lo que va este año, los metales han tenido sus mejores rendimientos. Ah, el tercer trimestre. Exacto. Ya un poco el cuarto trimestre han bajado por factores internacionales y la incertidumbre propia que hay desde Estados Unidos principalmente, pero ese tercer trimestre es en lo que va del año, el mejor trimestre para los metales. Si tenemos en cuenta las cosas que has dicho que han ayudado a esta mejora en la bolsa, es decir, el fenómeno del Niño que no fue de la dimensión que se temía, ¿no es cierto? El susto de la elección presidencial, que siempre es un susto cada 5 años, porque no sabes en qué va a terminar, y lo demás, tendríamos que ser más optimistas todavía para el 2017. ¿Por qué? Porque no hay fenómeno del Niño a la vista, no hay elecciones presidenciales a la vista, entonces ¿podríamos decir que estamos en un momento de inflexión? Sí va a ser un buen año, pero tal vez no sea tan bueno como la primera parte de este año. ¿Y por qué? Porque lo que se esperaba de este año era todo lo contrario.
las expectativas eran malas. En cambio, una vez que pasaron todas estas cosas, por eso el primer semestre tuvo rendimientos, tenemos acciones que han rendido hasta 200%, ¿no? Principalmente en las mineras, han rendido más de 100, más de 200%, y este rendimiento va a ser cada vez menor justamente porque ya todos los factores buenos ya se internalizados por el mercado. Ahora, lo que yo veo un poco últimamente, en estos últimos años, en general en los empresarios, también en los que dan sus opiniones de este tipo, es que hay mucho cuidado con las opiniones que se vayan a dar, ¿no? Hemos tenido años anteriores donde teníamos mucho optimismo y al final había una depresión tremenda porque año tras año nos hemos ido cayendo bajo el no cayendo, pero no ha sido pues lo adecuado para, por ejemplo, el sector construcción. Claro. Por ejemplo, un poco el sector minero en algunos casos de los últimos años, ahora hemos recuperado. Es difícil medir el sector minero, pero también vemos por otro lado, ¿qué es lo que tú piensas con respecto a, estábamos hablando también hace una semana sobre el PDAC, las inversiones en este gran evento, las inversiones se atraen, ¿no? Van los países, exponen sobre lo que tienen y inversionistas invierten en uno u otro país. Claro. El Perú ha mejorado muchísimo en el tema de poder atraer inversionistas extranjeros. No, sí, de hecho cuando tú ves los rankings de atracción para la inversión minera, el Perú se ubica entre los primeros. Tal vez lo que más le afecta viene a ser un poco la parte regulatoria. De hecho, en los últimos años, hay un estudio que hizo el Banco Central, los últimos 5 años han sido donde mayor carga regulatoria se puso al sector minero. Y tal vez eso ha sido un poco lo que ha estado afectando el ritmo de las inversiones, sumado además del factor internacional que de por sí lo ha chocado. Hay que trabajar un poco en eso con el gobierno, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la República, ha dicho que murió el SNIP. Eso, para un primer paso, es una buena noticia, ¿no? Sí, de todas maneras, y sobre todo lo que él dice después, ¿no? Ahora no se trata solamente el SNIP, antes lo que hacía era solamente hacer una evaluación y dar su opinión. Ahora lo que ellos quieren es que el gobierno, tal vez ya no a través de algo como el SNIP, sino acompañe todo el proceso y asegurarse de que se ejecute la inversión. Porque usualmente se puede dar el permiso y no termina en nada. Lo que ahora el gobierno propone es no solamente dar una aprobación, sino acompañar todo el proceso hasta el final. Claro. Eso sí es algo positivo. Y no ser solamente un instrumento que te aprueba o te lo niega, sino acompañarte en todo el proceso. Ahora, pero es interesante escucharte, porque además tú estás dedicado a ese análisis, y cómo nos dices que el 2017 no necesariamente va a ser mejor que el 2016, no claro. necesariamente, pero puede serlo. Pero en general los 5 años que vienen, digamos, son desde algún punto de vista predecibles, ¿no es cierto? Porque tenemos una estabilidad política, una estabilidad económica, los índices también se muestran bien, y todo indica que los metales tienen que ir hacia arriba, ya no hacia abajo, porque se ha tocado fondo. ¿Tú coincides con esa lectura? Sí, de hecho, tal vez lo que más incertidumbre viene hacia adelante no es tanto interna, ¿no? A nivel interno creo que ya hemos llegado a una estabilidad. Hoy tú ves los índices de confianza empresarial y del consumidor son al alza. Y la mayor fuente, y altos. Sí. Y la mayor fuente de incertidumbre hoy viene desde afuera. Al menos para el último trimestre, que es la mayor fuente de incertidumbre. Ahora en noviembre las elecciones en Estados Unidos y en diciembre la posible alza de tasas de la FED, que ya el mercado también está internalizando. Pero hacia adelante uno no sabe en realidad qué puede pasar. Por ejemplo, se ha estado hablando mucho el año pasado se hablaba mucho de China. Este año el foco está en Estados Unidos. El próximo año puede estar en el Brexit. ¿Qué va a suceder con el Brexit? Que ya empieza, en Europa hay un tema del sistema bancario en Europa que podría contagiar a los mercados europeos y a su vez de nuevo al americano, retrasar de nuevo hacer que se retrase el alza de tasas. Es bastante nebuloso qué puede suceder y puede suceder más cosas hacia adelante. Entonces, tal vez un poco es ver qué se viene en los próximos meses, ¿no? Al menos de acá hasta el primer semestre del próximo año. En el último trimestre, como comentamos hace un momento, es básicamente Estados Unidos por elecciones y alza de tasas de la FED. Claro. De ahí, el siguiente punto que vamos a tener que ver es cómo va a venir el ritmo de la alza de tasas en los primeros meses del próximo año. Y en marzo, que es la fecha que dio la Premier del Reino Unido, que iniciaría el proceso de salida del Reino Unido de la zona euro. Así es. Esos son los eventos principales que se vienen, al menos en los primeros meses del próximo año. Lo cual quiere decir que efectivamente
al escucharte, tenemos que recalcarle al gobierno que los temas exógenos están fuera del manejo, pero los endógenos sí. Y si los endógenos, por ejemplo, llamado estabilidad económica, están tranquilos, llamado estabilidad política, están tranquilos, y llamado estabilidad jurídica también, nos quedan dos problemas, sobre todo para el sector minero, que es el tema de la tramitomanía o tramitología, efectivamente, excesiva, que tiene que enfrentarse, y del cual obviamente el tema del SNIP es apenas una golondrina que no hace el verano. Pero lo segundo es el tema ambiental y social, que lo hemos sufrido en las últimas semanas a propósito de las Bambas, que es el proyecto más importante y más grande que se ha desarrollado en el Perú, por la cantidad de inversión. Entonces, el reto, mi estimado señor Fallen, es que el gobierno se ponga bien en serio a concentrarse en enfrentar esos temas que sí los puede manejar. Exacto, y sobre todo porque si se llega, por ejemplo, en un caso extremo, una paralización de las Bambas, eso se suma a que ya se paralizó un proyecto como fue Tía María, ¿no? Si le sumas un proyecto más... Y Conga. Además de Conga definitivamente. Ya sumas un ambiente de que en el Perú es complicado hacer minería y eso afecta cómo te perciben desde fuera. Sí. Yo creo que antes no se percibía tanto desde fuera ese problema de hacer minería en el Perú porque veías que todo caminaba. Pero ahora un inversionista desde afuera que tiene que tomar una decisión de inversión entre ir a un país como Perú, donde dices, mira, han sucedido 2 proyectos grandes, han parado, 3 proyectos grandes han parado, uno incluso que ya está en camino, como hoy es Las Bambas, que suceda eso sí podría afectarte y sobre todo con los próximos años donde esperamos que haya una recuperación de los flujos de inversión minera. Si eso se detiene, por estos problemas que son controlables por el gobierno, o mejor dicho, son internos, exacto, eso sí sería Pero grave. Con lo que ha declarado Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que tenemos una de las soluciones. Por ejemplo, si el gobierno va a acompañar, tiene que respaldar si una empresa nacional y extranjera van a hacer una inversión en minería y el gobierno les da las autorizaciones, el gobierno tiene que ser responsable por esa inversión. Si no se da, caso Conga, por ejemplo, 400 millones de dólares al agua, ¿no? El gobierno tiene que ser responsable. Entonces, si va a acompañar, también en algún momento el gobierno podría decir, ¿sabes qué? Mejor por ahora no se invierte, esperemos, ¿no? Que sea el asesor, ¿no? Obviamente salvaguardando los derechos y los temas de las comunidades, pero que no existe este tema, como decías hace un rato, de sí, te doy los documentos sí o no, te doy las licencias sí o no, van, invierten y después, no, mira, hay un problema legal, hay un problema social, así que, ¿sabes qué? Mejor no hagas nada y chao. No es así. Hay que ser más profesionales como gobierno, hay que ser más profesionales, acompañar a la empresa minera, acompañar a la comunidad, ayudar a la comunidad a negociar bien con la empresa minera para que después no existan estos reclamos, ¿no? Claro. Entonces, es el reto del gobierno. Es el reto. Y sobre todo hacer cambiar un poco esa percepción, ¿no? Porque lo que tiene que jugar, existe también la percepción dentro de las comunidades de que el gobierno está a favor de la empresa privada. Y tal vez ese es el gran reto que debe tener el gobierno, de hacer que se cambie la percepción que el gobierno está a favor de ellos. Y cómo hacerlo, haciendo principalmente a través del canon, ¿no? Que de por sí ya es una gran inversión que hace, bueno, las mineras al gobierno y el gobierno a las comunidades, hacer que se llegue. Sobre todo eso. De hecho, en el gobierno, el gobierno de Alan García, las mismas empresas privadas, una de las partes de las regalías que ellos dejaban, ellos las administraban para hacer obras públicas. Correcto. En gobierno Humala eso se quitó. En teoría lo iba a administrar el gobierno, pero al final no se llegó a administrar de la mejor manera. Ok, Luis Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos ha ganado el tiempo. Luis Eduardo Fallen, analista senior de Inteligo SAP, ha estado con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Listo, pausa y regresamos. Sin importar lo imperceptible que resulte, solo a través de estrictas pruebas se asegura el excelente desempeño de cada atributo en la nueva NP300. Llevar al extremo fuerza e inteligencia inspiró el desarrollo no solo de una pick-up funcional, sino de una herramienta de trabajo lista para lo que sea. Ya sea junto al mar, sobre brechas de lodo o entre polvaredas, la nueva NP300 está hecha para enfrentar cualquier desafío. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología.
Desde hace 15 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. A continuación, acompáñenos al resumen de noticias del sector minero, gracias a la revista Rumbo Minero. Este espacio llega gracias al auspicio de la revista Rumbo Minero. El Perú atraerá inversiones mineras de Canadá con participación en el PDAC 2017. MEM ha otorgado 10 autorizaciones para iniciar exploraciones en lo que va de este año. El Brocal ejecutaría 74 plataformas de perforación en Colquijirca. Cochilco plantea espacios para la cooperación entre proveedores chilenos y peruanos. Sierra Metals confirma resultados positivos en Depósito Esperanza. Este espacio llegó gracias al auspicio de la revista Rumbo Minero. Bien, una entrevista muy interesante, importante lo que nos trae IntelliGoSap, ya ha venido varias veces, y el tema de la estadística, de saber qué está pasando afuera, cuáles son esos riesgos para que cambie el sector minero, ¿no? Creo que hemos hablado de varios temas que son de intereses común y el gobierno tiene que poner realmente un gran énfasis para enfrentar lo que es la prevención de los conflictos sociales y efectivamente, más allá de haber desaparecido, como anunció el presidente, el SNIP, hacer muchas más cosas que se necesitan para bajar esos trámites que son interminables. Yo diría que ya es hora que el gobierno, en general, no hablando de este gobierno, sino de los gobiernos pasados y el gobierno en general, ya es hora que el gobierno ponga claras las reglas y que realmente a las comunidades les vaya bien, al inversionista también le vaya bien y al sector minero en general. Pongamos las reglas claras de una vez por todas y hagamos que este sector ayude al desarrollo de nuestro país que tanto lo necesita, ¿no? Quería mencionarles justamente que ya viene el 2017, en junio, 5 y 6 de junio, el encuentro de mineros y proveedores, el 6º encuentro, MINPRO 2017, presidente Roque Benavides. Contaremos con CONFEMIN, la Conferencia Internacional de Minería, con 3 foros, proyectos, ampliaciones y operaciones, clima de inversiones, mercados y precios, y logística y abastecimientos, además de la rueda de negocios con las empresas mineras. Tendremos un comité de lujo, tendremos, como ya mencionamos, los foros. Si usted toma un stand, va a poder acceder a esta gran rueda de negocios del sector minero y mejorar sus ventas. También mencionarles que la sede va a ser el Westin, el Hotel Westin, del 5 al 6 de junio. Bueno, hay que recordarles a los televidentes, antes de irnos, efectivamente, que también ya salió la última edición de la revista Rumbo Minero, que es la revista líder del sector indudablemente desde hace muchos años, y los proveedores que quieran estar presentes en el sector y ser vistos por quienes protagonizan realmente la gestión minera, pues solamente tienen que llamar y comunicarse con la revista para estar presentes con sus anuncios. Así es. También mencionarles que ya viene la gran fiesta de la construcción y la infraestructura, Expo Arcón 2017, el presidente Ismael Benavides, tendremos la rueda de negocios con proveedores y empresas constructoras Construpro, el lanzamiento de Confecon, la Conferencia Internacional de Construcción e Infraestructura y sus 8 grandes foros. Así que puede entrar a www.expoarcon.com. Y finalmente comentar que ya salió el Media Kit del Grupo Digama, donde presenta, digamos, novedades y cosas muy importantes sobre todo lo que se viene haciendo y lo que se va a hacer en los próximos meses y años. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros, Oscar. Encantado. A continuación, acompáñenos a nuestro programa Perú Construye y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí en Canal N. El Grupo Digama tiene más de una década de experiencia desarrollando creativas herramientas de negocios e información a través de la organización de eventos empresariales, producción de revistas, programas televisivos y medios digitales. Expomina Perú, la feria minera internacional más grande e importante. Expo Arcón, el evento comercial más importante de la construcción e infraestructura. MINPRO, gran evento de compras, logística e inversión en minería. Revista Rumbo Minero, publicación líder del sector minero energético. Revista Perú Construye, la revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV, programas de televisión especializados en minería y construcción que se transmiten por Canal N.
Páginas web Rumbo Minero y Perú Construye, las más visitadas de los sectores de minería y construcción. Boletines de noticias diarios de Rumbo Minero y Perú Construye. Somos su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Grupo Digama, comprometido con el desarrollo del Perú.